el lactante, su madre y el psicoanalista. Las interacciones precoces, Serge Lebowitz. Algunos trabajos postfreudianos importantes. Continuación. Las investigaciones de Mahler y de sus colaboradores se fundan en un material recogido en niños gravemente perturbados y en niños que se desarrollan con regularidad. La teoría psicoanalítica de la relación objetal les da sustento, pero se trata de estudios metódicos y más bien microscópicos, lo cual no quita que hayan proporcionado a los especialistas norteamericanos un modelo aceptado que legitima las observaciones psicoanalíticas del comportamiento del bebé y de su madre. En la práctica, es esta la actitud de muchos psicoanalistas estadounidenses, que observan a los bebés y sus interacciones con la madre. Algunos casi no se preocupan por integrar reconstrucción del pasado e investigaciones directas sobre los comportamientos interactivos. Ya lo veremos en el capítulo de este libro que ha redactado Serge Stollery y que trata del examen directo de las interacciones precoces a que se ha dedicado buen número de psicoanalistas de Estados Unidos. Así es como el National Institute of Mental Health, célebre centro de investigaciones, publicó 3 importantes volúmenes con el título común de The Course of Life y el siguiente subtítulo general: Contribuciones psicoanalistas a la comprensión del desarrollo de la personalidad. El primer volumen está dedicado al estudio del bebé y del niño pequeño. Los autores, todos psicoanalistas o especialmente respectivos a la teoría psicoanalítica, todos muy conocidos en el ámbito nacional o internacional, elaboraron muy interesantes capítulos sobre los 3 primeros años de vida. Anna Freud expone su concepción de las líneas de desarrollo y Erik Erikson presenta su teoría psicoanalítica del desarrollo psicosocial. Después de una exposición sobre la teoría de los afectos de Robert Emde, los restantes capítulos, por lo demás perfectamente documentados, intentan siempre el cotejo entre los puntos de vista neurobiológicos y o madurativo y la reconstrucción psicoanalítica. En particular, Theodore Shapiro y Daniel Stern presentan el punto de vista psicoanalítico sobre el primer año de vida como la institución del objeto en el campo afectivo. Esta perspectiva está muy cerca de la que yo intentaré justificar y se sitúa más allá de la confrontación entre teoría y técnica psicoanalítica, por una parte, y observación del comportamiento por la otra. Se tiene, empero, la impresión de que en su conjunto, estos trabajos, que se inscriben en la línea del pensamiento de Anna Freud, todavía reflejan las controversias entre quienes militan en esta escuela y los psicoanalistas de obediencia kleiniana. Eso es lo que por otra parte fue posible verificar en ocasión del 32 Congreso Internacional del Psicoanálisis, cuando la controversia que protagonizaron Hannah Segal, psicoanalista kleiniano, y Albert Solnit, director del Yale Child Studies Center y codirector de la colección denominada The Psychoanalytic Study of the Child, esencialmente abierta a los discípulos de Anna Freud. La discusión entre ambos expositores versó sobre sus respectivas concepciones, ofrecieron sus puntos de vista sobre los efectos del desarrollo del lactante y sus consecuencias en el establecimiento del proceso psicoanalítico. Solnit estima que durante el análisis, la regresión no depende de las modalidades de la elección y de las relaciones objetales que se establecieron antaño. Por eso, su estudio en el curso del psicoanálisis de niños y adultos permite hacerse una relativa idea de la suerte de las diversas investiduras libidinales de la primera infancia. Si los objetos de amor cambian, el proceso mismo de su elección influye precozmente sobre estos desarrollos. De todos modos, entiende Solnit que la comparación entre los resultados de la observación directa de los niños pequeños en sus vínculos de afecto y las reconstrucciones de los periodos más arcaicos de la vida permite únicamente formarse una idea de la influencia del pasado sobre el porvenir, incluso si se trata de casos seguidos durante décadas.
Aún así, el poder de la organización pulsional y de las relaciones con los objetos primarios permite hablar de una gravitación casi definitiva tanto en la vida como en la cura psicoanalítica, según lo pone en evidencia un caso primeramente estudiado por Criss y después por Solnit, Rizvo y Provence. La niña siguió un tratamiento psicoanalítico a los 5 años, mientras la madre recibía asistencia del tipo orientación para padres. Unos 20 años después, la sujeto, seguida con regularidad en el estudio catamnésico, demostraba una buena adaptación social. Sin duda, las modalidades de su apego primario a la madre habían sido objeto de un trabajo útil. No obstante, el miedo a las regresiones y la existencia de un vasto repertorio de defensas que anticipan esas regresiones eran prueba, según el autor, de la importancia de las modalidades, procesos del vínculo de apego. Ella y su madre habían recurrido prematuramente a objetos inanimados para reemplazar los contactos corporales y utilizando la actividad intelectual en lugar de un compromiso afectivo. Estas interacciones ya habían sido descritas en el estudio longitudinal de Yale y persistían como un límite a la capacidad para encontrar la dicha en las relaciones afectivas. Solnit opina, pues, que el valor predictivo del estudio de estas interacciones es esencial, lo que aboga sin duda en favor de una asistencia muy precoz. Hannah Segal, por lo contrario, considera que las modalidades de la transferencia permiten inferir directamente y con toda evidencia, a partir de ellas, el conocimiento de las relaciones objetales más precoces. En la transferencia es posible seguir las modalidades de la integración o la no integración de las vivencias preverbales. Todo sucede, pues, como si un sueño, un fantasma, justificaran la interpretación de una situación descrita en los términos de las relaciones edípicas precocísimas a partir de la bipartición ambivalente del objeto materno. Otros psicoanalistas trabajaron siguiendo estas dos direcciones. A más de Hannah Segal, en los trabajos de la escuela kleiniana se inspiraron Bion y Meltzer. El primero elaboró un modelo de las nociones de continente interno y contenido, y vinculó el pensamiento con la ausencia del objeto, el pecho, según la teoría freudiana, solo que describiendo como una concentración de las identificaciones proyectivas el proceso por el cual es creado el pensamiento Bion, al igual que otros kleinianos y en especial Meltzer. Y Frances Tustin se interesó en la organización autista. Describen las situaciones por ellos observadas como la consecuencia de un proceso genéticamente ligado al pasado más remoto, que el desarrollo no ha modificado. Los otros observan las consecuencias de los comportamientos precoces y tratan de comprender en ellos, en nombre de su experiencia psicoanalítica, sus efectos más lejanos. No estamos aquí en condiciones de pasar revista a los aportes, tan abundantes como apasionantes, de unos y otros. Judith Kestenberg, por ejemplo, ha estudiado el nacimiento de la feminidad y la genitalidad precoz, y en este contexto muestra cómo las estimulaciones de los órganos genitales externos durante la higienización pueden extenderse a la vagina y otras partes del cuerpo. Ha observado ritmos específicos de excitación sexual en niñas muy pequeñas. A. El ritmo oral, con su tensión y su relajación lúdicas, por golpeteo de los músculos perineales, tensión y relajación que pueden parecer contracciones genitales. B. Un ritmo de contracción prolongada, con relajación explosiva de tipo más anal que orgástico. C. Un ritmo uretral cuando el control de la continuidad y la discontinuidad es esencial. D. Un ritmo genuinamente vaginal hacia los 2 años. Entonces, la distribución de la excitación, más adentro o más afuera, desempeña un papel en el comportamiento de la niña, de la adolescente y de la adulta.
Kestenberg describe, por ejemplo, comportamientos maternos en los que el bebé es objeto de la exteriorización de las excitaciones del interior. Cuando este mecanismo aparece, la vagina se desexualiza en favor de una actividad maternal ligeramente seductora de valor sublimatorio. Si esta derivación fracasa, el comportamiento materno se vuelve explícitamente seductor. Las sensaciones genitales se manifiestan en la madre durante sus actividades de amamantamiento, de higienización, etc. Si me he extendido sobre este trabajo de Kestenberg, ha sido porque, a más de su evidente interés, muestra cómo las variedades específicas de comportamientos corporales y los ritmos que las manifiestan desempeñan un papel en la vida sexual. De igual modo, desempeñan un papel en las interacciones que se establecen durante el cuidado del niño. Este trabajo concede también toda su importancia a la oposición entre adentro y afuera. Hay que volver sobre este punto porque brindan al estudio de las interacciones precoces una contribución psicoanalítica esencial. Como se sabe, la contribución de un espacio psíquico para las representaciones, los afectos, los pensamientos y los fantasmas y para el sueño supone la operación de un proceso de temporalización y espacialización. Las representaciones de las cosas pasan entonces a coincidir, según la teoría psicoanalítica, con las palabras almacenadas y así cobran el poder del sentido y de la acción. Mundo exterior y mundo interior ya estaban en la relación de identidad perceptiva antes que el pensamiento lograse separarlos. Pero las representaciones en el interior de la psique, dichas en palabras, constituyen el mundo exterior. El trabajo de represión coincide con la denegación de lo que expulsa de sí para hacer coincidir la realidad exterior del interior del espacio psíquico con la otra realidad exterior, esa que llamamos objetiva. El tiempo impartido a la construcción de ese espacio es el de las interrelaciones iniciales, de modo que tiempo y espacio son organizados según el mismo vector, que permite distinguir primero lo que es excitante afuera o adentro y después lo que es porque fue o porque debe ser. El espacio interrelacional y el tiempo interactivo intervienen concretamente entre la madre y su bebé, como ya veremos, para abrirse y cerrarse a fin de que ambos protagonistas recuperen fuerzas cada uno a su modo, el bebé durmiendo y la madre en sus otras ocupaciones. B. El trabajo de ciertas zonas del cuerpo del bebé, las zonas llamadas autoeróticas, pone también en juego las nociones de adentro y afuera. La cavidad primitiva, según René Spitz, es aquella zona que no solo abarca la boca y la cavidad bucal, sino todo cuanto es activo con ella, los brazos y los dedos que rodean a los de la madre y son rodeados por ella con sus propios brazos. Muy activa durante la succión o la alimentación, esa cavidad es puesta en marcha a la reactivación de las huellas de placer. La creación del objeto interno depende de la capacidad para volver a representar esa escena imaginaria sobre la base de la vivencia de satisfacción. Así es como las vivencias psíquicas y el deseo que permite alucinarlas enlazan una realidad relacional, históricamente determinada, con los primeros rudimentos del funcionamiento mental. Después, cuando la expulsión de materias fecales determina fuertes sensaciones de descarga y de violencia, el pasaje del interior al exterior será experimentado como una pérdida que será dominada solo en el afán de proteger la relación con la madre. De modo, pues, que la evocación de la realidad interna en un espacio psíquico temporalizado y la de la puesta en acción de las zonas autoeróticas que contribuyen a crear esa realidad interna en un placer de funcionamiento, permiten distinguir, por una parte psíquicamente en el nivel del bebé,
y por otra parte realmente entre él y su madre, que está adentro y que está afuera. Las relaciones entre la madre y el hijo no se instituyen exclusivamente en tiempos específicos, ni solo en el nivel de zonas autoeróticas determinadas geográficamente por puntos de contacto aislados entre el adentro y el afuera. Por su parte, Didier Ancieux describe el complejo sistema que, según él, constituye el yo-piel. Este autor, recogiendo las ideas de Bowlby sobre el apego, ha tomado en cuenta las experiencias de Marlowe sobre los contactos entre un conjunto de monas madres y sus crías, y recordando la cerrada rueda grupal de las sesiones de psicoterapia de grupo, propuso la hipótesis de un yo-piel. Por yo-piel indicamos una figuración de la cual se vale el yo del niño durante ciertas fases de su desarrollo para representarse a sí mismo como yo a partir de su experiencia de la superficie del cuerpo. Esto corresponde al momento en que el yo psíquico se diferencia de su yo corporal en el plano operativo, pero sigue confundido con él en el plano figurativo. Más adelante, Ancieux describe el apuntalamiento del yo-piel como él lo entiende, en tres funciones. A. Es la bolsa que retiene lo bueno y lo pleno que el amamantamiento, los cuidados y el baño de palabras le procuran. B. Es el límite que mantiene afuera lo exterior. C. Es la barrera que protege de la agresión de los otros. El autor considera posible figurar sobre ese yo-piel el narcisismo primario y el masoquismo primario. En el primero, la piel no necesita ser amada. En el segundo, la piel del bebé no podría separarse de la de su madre, como no fuera por un desgarramiento que hiciera imposible la adhesión. Estas metáforas de Ancieux son introductorias de la utilización del lenguaje corporal por los psicoanalistas. Winnicott ha descollado en esto. 5. Realmente hemos dado un lugar especial a Winnicott porque su enfoque, que lo ha llevado de la pediatría al psicoanálisis, es muy original. Y porque además habla un lenguaje que hace entrar en el psicoanálisis el cuerpo de la madre y de su bebé. Su teoría no se puede resumir sin peligro de perder su sentido. Nos limitaremos a recordar que Winnicott, quien a su vez partió del postulado fundamental de la unidad del recién nacido con los cuidados maternos, describe cómo la preocupación los acompaña para realizar una realidad casi perfecta. La madre, cuando deja de estar ahí absorbida y vuelve a su vida, impulsa al niño a realizar alucinatoriamente su presencia, pero Winnicott considera que para perder a la madre y su pecho, el niño debe haberlos conocido en su realidad. Y es en este punto donde abandona a Freud. Según él, esta separación relativa crea la preocupación del niño, quien excitado aunque saciado, debería aprender que los agujeros hechos en su madre no impiden que sobreviva. En ese lento proceso va adquiriendo la sensación de un continuo de existencia que no es otro que su sí mismo o self. Esa continuidad separa una zona transicional que no es ni el yo del bebé ni el de la madre, una zona en que se expanden los intereses culturales del niño, el área de sus juegos y de su creatividad. Para describir las relaciones iniciales de la madre y de su hijo, emplea Winnicott una metáfora que ha conocido vasta divulgación. Hace la descripción del holding, una palabra que no se deja traducir con facilidad. Se trata de una madre que tiene a su hijo, pero también lo retiene, lo contiene, lo sostiene, etc. Todos estos prefijos responden al interés de Winnicott en traducir metafóricamente una relación directa y transitiva entre los dos componentes del par. Por ejemplo, Winnicott dirá que una madre que suelta a su hijo desde unos pocos centímetros de altura y lo hace caer por interminable precipicio. Del mismo modo, el handling describe las manipulaciones en el cuidado del bebé y el playing sus juegos creadores.
En apariencia, Winnicott no dice con esto mucho más que los otros psicoanalistas interesados en definir la naturaleza de las relaciones entre el bebé y su madre, y cuyos trabajos mencionados antes. Pero la pregnancia de sus metáforas se define en sus convicciones geniales. Es al mismo tiempo una seducción que él ejerce sobre lectores demasiado fácilmente convencidos de que pueden utilizar, sin un cuidadoso estudio previo, las nociones que ha propuesto. Efectivamente, Winnicott se sitúa en una nueva senda psicoanalítica que combina imágenes y conceptos, organización intrapersonal y experiencias interpersonales. La sinceridad de Winnicott para relatar su vivenciar personal no se encuentra con facilidad entre quienes lo invocan, y de ahí la extensión abusiva de algunas nociones propuestas por él, como el holding, la zona y los objetos transicionales, y otras. Por ejemplo, se ha pasado el sostén, holding, a la atadura, bonding, que designa los lazos de apego según fueron descritos a partir de Bowlby. Aquí se emplea la metáfora de las cadenas del galeote para definir la relación del bebé con su madre. Por cierto que esta imagen es muy elocuente, pero demuestra con Winnicott, o quizás a pesar de él, se pasa fácilmente de la teorización psicoanalítica a la metáfora y a la descripción. Con estas observaciones no se pretende criticar a Winnicott, cuyo genio supo dar imagen a la teoría psicoanalítica del origen de la relación objetal, sino prevenir contra la impresión de facilidad que induce en sus lectores para cuando sea cuestión de comprender y sobre todo de aplicar sus escritos. Lo que conviene es tratar de penetrar en profundidad sus tajantes aforismos. En la sucesión de psicoanalistas que se ocuparon de las premisas de la relación de objeto, Winnicott ocupa, como se ha visto, un lugar aparte porque su lenguaje es ya el que habría de emplear quienes en la actualidad describen las conductas interactivas. Pero hasta Winnicott, que no la deja de lado, Freud y sus sucesores elaboraron una teoría que asigna preponderancia a la construcción del objeto interno. Para Melanie Klein, este objeto connota las pulsiones y existe desde un primer momento. Para los otros, es creado para la alucinación de satisfacción. Todos reconocen la importancia del momento en que este objeto es diferenciado, momento de la institución de la vida fantasmática secundarizada, que por su parte Melanie Klein describiría como la fase depresiva de reparación del objeto total. Es decir, la importancia de la culminación del primer año de vida, periodo después del cual comienza cierta autonomía psíquica. Esta descripción se apoya en la metapsicología freudiana, según la cual el deseo creador del objeto interno se apuntala en la satisfacción y la insatisfacción moduladas por el objeto de la realidad externa. Los conocimientos adquiridos por los psicoanalistas que se interesaron en la observación directa del bebé han permitido establecer sólidos puentes entre las hipótesis metapsicológicas y las construcciones psicoanalíticas, por una parte, y el estudio de las conductas precoces por la otra. Ricas descripciones de las conductas interactivas vendrán a poner a prueba esta coherencia. Primero, en hacerlo, John Bowlby sometió aquellas perspectivas, generalmente admitidas, a una revisión desgarradora, como ya veremos. Para un próximo audio, segunda parte, la teoría del apego. 1. La revisión desgarradora iniciada por John Bowlby.